Aquí en Primera Hora nosotros, sin lugar a dudas, estamos interpretando lo que es una de las principales preocupaciones que tiene el pueblo dominicano, y nosotros lo hacemos porque nos satisface el hecho de saber que hay tanta gente que está haciendo conciencia en torno a lo que representa la corrupción administrativa pública para toda la nación, las naciones que están pasando en la actualidad por casos de esta naturaleza, pero fundamentalmente en lo que compete a nosotros. En el torneo electoral del año 2012, la corrupción representó el tercer tema de interés de la población dominicana. También lo fue en el 15, y en la misma medida que ha ido pasando el tiempo, que se han ido conociendo casos de corrupción, como el más relevante en el caso de Odebrecht, donde se lesiona al erario, el robo y el despilfarro, y al mismo tiempo esa riqueza, esa opulencia de gente que no tiene cómo sustentarla y que están vinculadas al gobierno y al partido de turno. En el año 2011, el matutino 1+1 del hermano canal Teleantillas, con Juan Bolívar Díaz, que era su director a la sazón, realizaban unos encuentros con el objetivo de que todos los candidatos presidenciales pudiesen pasar por allí y ser cuestionados por los diferentes representantes del grupo de Medio Corripio, y que nosotros vamos a reeditar esos minutitos de una pregunta clave que hizo el director de entonces, Juan Bolívar Díaz, al entonces candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, quien es el actual presidente de la República, licenciado Danilo Medina, en torno a lo que haría el gobierno con el objetivo de poder paliar o disminuir los niveles de corrupción que estaban rampantes en la República Dominicana en aquel entonces, en donde en lo que tenía que ver con la administración pública, de 142 países estábamos ubicados en el 142, y que precisamente la República Dominicana se señalaba como uno de los principales países de América Latina, en donde el Estado estaba considerado en ese renglón como los más corruptos de todo el continente. Vamos a escuchar, vamos a ver brevemente ese video y luego retornamos aquí al estudio. Adelante, Anthony. El país está situado en las evaluaciones internacionales, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, en transparencia internacional, en los más bajos niveles de corrupción y de falta de transparencia, tanto como posición 142 de 142 países en malversación de recursos públicos. ¿Qué medida contempla usted para reducir los niveles de la corrupción en el país? ¿Qué prevenirla y para combatirla? ¿Qué cosas específicas que podemos esperar? Sí, miren, la República Dominicana tiene un profundo problema, y es que no existe en el país una cultura de honestidad. Yo quiero avanzar en la construcción de una sociedad que supere esa cultura de deshonestidad que tenemos. Muchas veces se piensa que quienes estamos dañados somos los políticos y los partidos, y no es así. Hay problemas en todas partes. Yo incluso he acuñado la frase de que quien te daña no es la política, sino la cuna. Si tú procedes de una cuna carente de valores, tú no vas a resistir la primera oportunidad de tocar fondos que no son tuyos. Si tú procedes de una cuna con valores, te puede pasar el tesoro de los Estados Unidos por la mano y no lo va a tocar. Entonces, en lo que vamos construyendo una cultura de honestidad y vamos avanzando en el establecimiento de un código de ética y moral en la función pública, hay que tomar una serie de medidas. Yo, por ejemplo, creo que lo primero que debemos hacer es reglas de juego claras para todos los funcionarios en el momento de su juramentación. Yo quiero tener un código de ética en la administración pública que tendrá que firmar todos los funcionarios antes de asumir su posición. En segundo lugar, ningún funcionario será juramentado si previamente no presenta su declaración jurada de bienes. Y esa declaración jurada de bienes debe ser investigada por la administración para ver si el funcionario está diciendo la verdad en función de cuáles son las riquezas y el patrimonio que posee antes de ir al puesto público. En tercer lugar, hay que fortalecer el sistema judicial de la República Dominicana, pero establecer un sistema judicial que garantice una justicia para todos en igualdad de condiciones. Hay que trabajar en la independencia del Ministerio Público.
Hay que fortalecer el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa. Hay que establecer políticas, comisiones de ética con mayores poderes en todas las instituciones públicas. Hay que respetar la cuenta única del Tesoro. Hay que respetar la ley de compra y contrataciones. Mire, solamente respetando la ley de compras y contrataciones, el nivel de corrupción en la administración pública va a ascender a los niveles mínimos que se puede hacer, porque el fondo de todo está en la compra y en las contrataciones de obras públicas en el gobierno. Respetando la ley y al mismo tiempo incorporando sectores de la sociedad civil en condición de veedores y supervisores de las compras y de las licitaciones, nosotros vamos a resolver muchos problemas en la República Dominicana. Pero le digo, lo primero que hay es comenzar a quitar esa cultura de deshonestidad que existe. Cuando un funcionario es visto por un empresario, en la frente le ve un letrero que dice ladrón. Y viceversa, cuando el funcionario ve al empresario, le ve uno que dice evasor. Esa cultura tiene que ser enterrada. Y entonces ir a una cultura donde la sociedad en su conjunto participe en la construcción de una cultura de honestidad. Los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, son los países del mundo que tienen el mayor nivel de transparencia. Están del 0 al 10 en transparencia internacional, pero en esos países existe una cultura donde una familia no acepta que un pariente se corrompa. Aquí lo primero que te corrompen son los familiares, porque te aparecen cuando tú llegas al puesto público los primos que tú nunca supiste que lo tenías. Y te dicen, yo soy primo y es el momento de que a mí me inserten con usted en ese puesto. Y cuando usted analiza, ¿verdad?, que es primo suyo. Y le aparecen los amigos que alegan que hicieron el kinder con usted. Y son amigos que quieren hacer negocio en ese momento. Y cuando va a los lugares públicos, se le llenan. Y los dueños de negocios quieren que el funcionario que el rumor público acusa de ser corrupto vaya. Porque entonces van la gente que quieren hacer negocio con él y van las muchachas. Cuando este país se decida a combatir la corrupción, entonces la conducta va a ser diferente. En Noruega, por ejemplo, un pariente, una familia no acepta que un pariente se corrompa. Los amigos sacan a esa persona de su círculo. Y cuando va a un lugar público, la gente se para y se va. Y le dicen al dueño, yo no respiro el mismo aire que respira este señor que entró. Cuando eso comienza a ocurrir en la República Dominicana, entonces tenemos una voluntad colectiva para combatir la corrupción. El presidente de la República el año 2012, cuando era candidato, estaba claro precisamente de todo lo que estaba sucediendo en el país en torno a la corrupción, que fue uno de los temas fundamentales que la sociedad dominicana comenzó a ver como elementos fundamentales con el objetivo de poder aclarar la situación del robo, del saqueo al erario de nuestra nación. Las 340 de la ley sobre contrataciones públicas, él habla claro y dice que ahí es que está la situación, que si eso se respetara la situación fuera diferente, pero ustedes saben lo que sucede aquí con las contrataciones y con todos aquellos concursos que se hacen, esas licitaciones, ahí está un grave problema de la sociedad dominicana en términos de corrupción. Pero me llamó la atención poderosamente del presidente a principios de la intervención, cuando en aquel entonces dijo que aquí no había una cultura de transparencia, una cultura de respeto. Bueno, los PLDistas forman parte de la sociedad dominicana. Una ética. Hablaba de la ética. Forman parte de la sociedad dominicana los PLDistas. Y que no eran éticos, que no es una sociedad ética al manejo al momento de tener en sus manos recursos. Los PLDistas forman parte de la sociedad dominicana, por lo tanto no están exentos de esa clasificación que el presidente de la República estipula. Pero de aquel tiempo a esta parte, los dominicanos, comenzando por mí, nos hemos mantenido esperando ver claramente y de una manera específica cuál es la voluntad del gobierno para combatir la corrupción, aun sea mínimamente. Porque aquí lo que la gente se encarga es de tratar de coger, porque sabe que no hay consecuencia. No hay consecuencia. Víctor Díaz Rúa, Félix Bautista, lo que pasó en el INDRI, en todo. Hoy soy ONSA, el espectáculo, CORDE, todo eso. Y la sociedad dominicana ha establecido que aquí no hay voluntad política para eso. Sin embargo, el presidente de la República, en aquel entonces, en la campaña para su primer periodo, fíjense cómo hablaba. Y nosotros hoy, 6 años después, los dominicanos estamos esperando que realmente el gobierno dé una señal clara de que ya no es posible que tanta gente con falta de calles, de alumbrado,
de salubridad, de vivienda, de trabajo, de empleo, de salud pública, de todo eso, por falta de dinero. ¿Y qué la gente entiende? Que se las roban los funcionarios del PLD. Pero el presidente de la República dijo que ese entonces que ningún funcionario que no presente su declaración jurada de bienes podía ser juramentado, y más de la mitad no la presenta y están en sus funciones. ¿Pero lo dice Genchisuero? No, lo dicen las mismas instituciones de la cantidad de gente. Y ustedes han visto filmaciones cuando a última hora del día de presentar las declaraciones juradas de bienes, hay funcionarios que mandan a sus mensajeros a llevarlas, a entregarla. ¿Cuál es la veracidad de eso? Y otros se quedan sin ella. Ahora, lo que sí es cierto es que hay una situación muy difícil en la sociedad dominicana que mucha gente no está percibiendo. Y es que ya la situación interna de nuestro país ya trasciende hacia otras dimensiones. Son aquellos países afectados por la situación interna de nuestro territorio desde el punto de vista de la administración pública, de la aplicación de la ley y de la rigurosidad del funcionamiento del Estado, que se están viendo afectados. Y hay mucha gente opinando en esa dirección. Algo que nosotros consideramos que puede ser muy peligroso. Muy peligroso porque además de eso, el partido oficial, el partido de turno, está metido en un pugilato y en una situación producto de la riqueza, de los intereses y por la hegemonía política, ver en manos de cuál de las dos tendencias va a quedar. Si de la de Leonel o la del presidente de la República, Danilo Medina. Ese es el pugilato que hay ahí. Todos están con una cantidad enorme de dinero. Y si hay que decir que están en una cantidad enorme de dinero, hay que fijarse solamente en lo que ha dicho el Departamento de Estado de la Riqueza de uno de los principales colaboradores del doctor Leonel Fernández, como lo es Félix Bautista. Y aquí se conoce lo de Díaz Rúa. Entonces, en ese sentido uno dice, si estos son dos principales colaboradores de los gobiernos de Leonel Fernández, ¿serán esos capitales netamente de esas personas? ¿O no será aquello de la recopilación de un capital político como garantía de ejecución política de Leonel Fernández? Yo siempre lo he dicho. Siempre he dicho que la acumulación de riquezas y de recursos de Félix Bautista, como también de otros empresarios y otras personalidades, obedece a que Leonel Fernández creó una clase económica de sustentación política. Por eso decía también en días pasados aquí en el programa que no se sabe al momento de estar fuera del poder si la tendencia de Danilo Medina tendría más recursos que la tendencia de Leonel Fernández. Y eso es producto del pugilato, de esa lucha de poder, de riqueza y de recursos, que en un momento determinado, en varias ocasiones, recuerdo a Cuesta Curi que había hablado en ese sentido aquí en el programa, que yo también lo creo y lo había dicho antes. Es la lucha por el poder y por la hegemonía de los recursos y por la lucha de la hegemonía política del partido como instrumento de sustentación y de quinta columna que sirve en un momento determinado para protegerse. Por eso ustedes ven que hay muchos funcionarios del gobierno que salen del tren administrativo y quieren escudarse en el partido, como es el caso del señor todopoderoso Rosario que tuvo la Junta Central Electoral. Entonces, en ese sentido, señores, fíjense, hay un trabajo que me llegó de manos de Cuesta Curi en el fin de semana que yo quiero leer brevemente, y es una publicación que habla el periodista Melvin Mañón de Acento de un escrito que publicó este fin de semana, en el día de ayer precisamente, y que yo he leído con mucha rigurosidad, y que producto de ese pugilato al interno del PLD, del descrédito y la inactividad de la oposición política de la República Dominicana, del vacío que se puede crear aquí y que se puede lacerar la gobernabilidad en nuestro territorio, que también habíamos hablado la semana pasada, Cuesta Curi, de la gobernabilidad aquí en el país y que había que garantizar eso, y que los Estados Unidos, ante esta presión producto de la corrupción que hay en nuestro país, de ese robo al Estado, tendría que garantizar en un momento determinado, cuando el viernes dijimos que fácilmente los Estados Unidos, ante esta andanada de pruebas, que como apuntó Cuesta Curi en su comentario, aquella vez que el presidente de la República le enrostró a Jen Bluster
que quería pruebas sobre la corrupción en nuestro país, y después de ahí, a partir de ese momento en adelante, no se ha parado más las manifestaciones y la presentación de pruebas y las medidas que está tomando contra funcionarios corruptos del gobierno y del PLD. Hay un escrito que voy a leer rápidamente de Melvin Mañón de Acento en el día de ayer, dándole los créditos, como dice la ley, a Acento y a Melvin Mañón. Dice: en diciembre del año 2017, Ángel Rondón fue inculpado por corrupción y violación de derechos humanos por la Office Foreign Agent Control, conocida como por sus siglas de OFAC, que opera como una especie de división dentro del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En ese momento se interpretó la medida como un repudio a los planes reeleccionistas de Danilo Medina. En junio de 2018, las mismas entidades producen otra sanción contra el senador del PLD por San Juan, Félix Ramón Bautista Rosario, decisión que, algunos piensan, busca detener las aspiraciones a la nominación por el Partido de la Liberación Dominicana de Leonel Fernández. En ambos casos, se persigue a estas personas por corrupción. Se confiscan bienes a los que tengan acceso los norteamericanos. Se les despoja de el visado a ellos y a sus familiares, al tiempo que se prohíbe hacer negocios con las compañías identificadas y listadas como de su propiedad. ¿Qué carajos está pasando? ¿De dónde vienen esas acciones y qué sustento legal tienen? ¿Qué alcance pueden tener? ¿Qué significan y cuáles son sus implicaciones? Años atrás, algunos jefes militares, figuras políticas y funcionarios de cierta importancia vieron sus visas canceladas. La prensa local no se ocupó de averiguar mucho y optó por deshacerse de la noticia lo más pronto posible. De hecho, la supresión del visado se supo porque la divulgación de las mismas autoridades del consulado la hicieron. De lo contrario, hubiesen sido cosas menores. La prensa dominicana, al igual que la Procuraduría General de la República, no investiga, sino que encubren en esta ocasión a Danilo Medina, como antes lo hicieron con Leonel Fernández y como suelen hacerlo con cualquier empresario o político poderoso, con lo cual, y paradójicamente, dañan sus propios intereses. Los cargos formulados y las medidas decididas contra Ángel Rondón y Félix Bautista están avaladas por el Departamento de Justicia del Departamento de Estado, Oficina del Procurador General, Attorney General, según la denominación USA y el Departamento del Tesoro. La actuación involucra 4 ministerios y un esfuerzo de coordinación al más alto nivel de los gobiernos de los Estados Unidos. Humanity Human Rights and Accountability Aid fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en 2012 para combatir y perseguir la corrupción y las violaciones de los derechos humanos en Rusia. Fue ampliado en el año 2016 para que dicha persecución pudiera efectuarse contra cualquier persona o entidad de cualquier país. Ahora se llama Global Magnitsky Human Rights and Accountability. Es la figura jurídica que ampara las órdenes ejecutivas número 13818, entidad por Donald Trump, emitida por Donald Trump, que sustentan acciones tomadas. Los sujetos o entidades contra las cuales se aplican medidas de congelamiento de activos, suspensión de visados, prohibición de hacer negocios, aceptar depósitos en banco, etc.,
quedan literalmente inhabilitados y desacreditados políticamente. Pero en el caso dominicano hay una salvedad extremadamente importante. Mientras muchos hablan en privado sobre una supuesta o real lista de personajes del gobierno y empresarios contra los cuales se aplicarían esas medidas, según vaya siendo necesario, la verdadera cuestión por la nación dominicana es esta. ¿Dónde? ¿En qué posición legal, política, social, histórica y jurídica queda el señor Danilo Medina, quien funge como presidente de la República Dominicana? ¿En qué posición queda el gobierno dominicano como tal? La justicia dominicana exoneró a Félix Bautista en abril de 2015 y el procurador afirmó que ningún presidente dominicano tuvo comprometido con la trama de Odebrecht. El mismo embajador en funciones de los Estados Unidos en nuestro país, Robert Copley, dijo en su discurso ante la Cámara Americana de Comercio en noviembre de 2017 que, cito a Copley, los dominicanos están hartos de tanta corrupción. Los americanos también están hartos de Medina. Me permito añadir, dice Melvin Mañón. Eso lo dijo Melvin Mañón. En cualquier país del mundo, civilizado o no, una situación como esta probablemente no se hubiera presentado. Ya hubiera renunciado al presidente o encarcelado a los ministros. En todos los países hasta ahora mencionados en la trama de Odebrecht ha habido consecuencias, excepto en este, justamente donde esa misma empresa instaló su centro o cuartel general de operaciones estructuradas y no lo montó en un solar ni en un edificio vacante, sino en el mismo Palacio Nacional, al lado del señor Medina y con la anuencia y colaboración de este. El jefe de las operaciones ilegales de Odebrecht, Joao Santana, fue designado en febrero del año 2016 por Danilo Medina como su asesor más importante. La gente del PLD, cuyos actos de corrupción vienen ahora sancionados por un gobierno extranjero, no pensaron que esto sucedería. La certeza de la impunidad local les impidió apreciar lo internacional. Numerosos países han tomado medidas más o menos serias, si no para erradicar, al menos para controlar, puesto que tanta corrupción ya interfiere en la gobernabilidad. Ese es uno de los riesgos que los propios Estados Unidos advierten en el caso dominicano. Estados Unidos, aunque enojado con Medina y con Fernández, no actúa por capricho. No es nada personal. Es un asunto de gobernabilidad en peligro. Somos una isla con más de 20 millones de personas, demasiado gente pobre, demasiado droga, demasiado desorden, una quiebra institucional masiva. Estados Unidos no quiere al PLD, aclara, claro está, pero tampoco tiene alternativas creíbles y aceptadas por el electorado a las cuales favorecer. Tienen información comprometedora y la están usando a discreción cuando es necesario, cuando puede producir el efecto buscado. Deslegitimado y desautorizado, el gobierno dominicano no puede imponer el orden ni impartir la justicia que la población dominicana demanda inútilmente. Los partidos de oposición parecen una caricatura de lo que deberían ser. Se avecina una crisis de deuda local y una gran crisis global. Haití es un problema. La insubordinación de la gente es una amenaza. El avance de los vándalos indetenibles. Estados Unidos no quiere otra Venezuela donde adversa al gobierno y no puede confiar en la destreza ni idoneidad de la oposición. No quiere alborotar más una isla binacional con más de 20 millones de personas.
En abril de 1984, cientos de personas murieron en los barrios periféricos. En la próxima poblada, esos pobres van a invadir los barrios de ricos y a incendiarlos y a saquearlos. La sangre va a correr a raudales, sépanlo. Este es el escrito, la opinión de Melvin Mañón en el día de ayer sobre el caso Odebrecht y la consecuencia que pueda producir aquí en la República Dominicana. Y nosotros estamos diciendo que no le están haciendo caso a esto. Se lo están diciendo, y nosotros venimos desde la semana pasada y programas anteriores diciendo y reclamando y diciendo cosas aquí y no le están haciendo caso a esto. La situación está difícil en la República Dominicana. El control de los medios de comunicación, el control de los sectores fácticos y el compromiso de mucha gente con el gobierno lo está llevando a situaciones de desconocer la posible consecuencia que pueda acarrear en nuestro país esta situación de una justicia controlada por el Estado, controlada por el gobierno y reclamada por el Estado que funcione y que sean castigados los culpables. Sin embargo, fíjense lo que dijo el presidente de la República cuando fue candidato. Fíjense lo que ha pasado. Fíjense lo que está diciendo el Departamento de Estado. Lo que nosotros venimos diciendo aquí en este programa. Lo que la gente está diciendo y lo que se está manifestando en las calles de la República Dominicana. Sin embargo, no hay una posición en este momento creíble, confiable. Y mucho menos con esta disputa y esta crisis interna que tiene el partido oficial. Fácilmente aquí se puede caer en una ingobernabilidad en donde se trancaría el juego y entonces la consecuencia la vamos a pagar todos. Los que tienen los cuartos del pueblo y aquellos que reclaman que los cuartos del pueblo sean bien invertidos para beneficio de toda la sociedad dominicana.